Buenas noches. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado en la última clase. Ok. Bueno, estamos en el tema de la la obligación, la deuda tributaria y las formas de, eh, de extinguir las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, habíamos visto que la obligación, ¿no?, es diferente de la deuda y que la obligación representa el monto del tributo antes de que se le adicione algún recargo por el incumplimiento del plazo, por el incumplimiento de un deber a otro deber formal o por alguna sanción o mantenimiento del valor que, que afecte el monto del tributo, ¿no? Pero antes de que pase eso, se llama obligación tributaria, ¿no? Una vez que afecta el monto del tributo, entonces se llama deuda tributaria, ¿no? O sea, el tributo omitido más los recargos por haber cumplido mi, eh, por haber incumplido el plazo o los deberes formales o alguna otra obligación accesoria al pago, ¿no? Entonces ahí se genera la deuda tributaria, ¿no? Porque no se ha pagado y entonces al incumplir el plazo de pago, ¿no?, van a generarse unos recargos sobre el monto original que se llama el tributo omitido o lo que representaba la obligación de pago en primera instancia, ¿no? El, ahora, bueno, eso en cuanto a la diferencia entre la obligación, en la diferencia entre la obligación y la deuda tributaria, ¿no? Ahora, esta deuda tributaria o la obligación, ¿verdad? En su caso, tiene varias formas de ser extinta, de que puede, bueno, aunque las que puede ser extinguida, ¿no? Y no solamente por el depósito de un monto líquido y exigible, pero esa es la manera más perfecta e idónea, ¿no?, eh, de satisfacer una obligación patrimonial con el pago del monto, ¿no?, al que yo me he obligado o que está determinado en este caso por mí mismo como sujeto pasivo por la administración tributaria en caso de, de que sea establecido, ¿no?, el monto por una fiscalización o un control que se realice por parte de la administración tributaria. Entonces, ellos van a verificar el cumplimiento o incumplimiento y el fruto de ello van a, tal vez, ¿no?, existe la posibilidad de que determinen una deuda tributaria. Ya no va a ser mi persona la que determine con la declaración, sino va a ser el sujeto activo que eh, va a ser el que determine, ¿no? Entonces va a ser una determinación por el sujeto activo. Ahora, cuando la determinación es mixta, ¿verdad? O cuando la determinación se realiza por el sujeto activo o eh, y por el sujeto pasivo, ¿no? Entonces estamos hablando de una determinación mixta, ¿verdad? Que en este caso, o bueno, se puede dar un ejemplo, que me inician la fiscalización, me notifican, me dan los 20 días para acompañar la documentación y yo acompaño. Entonces, acompaño documentación idónea y esta va a ser tomada en cuenta para que pueda determinarse la deuda tributaria, ¿no? Ahora sí, en caso de que yo no acompañe, ¿verdad?, ninguna documentación, entonces va a determinar solamente la administración. Pero cuando yo acompañe, entonces van a valerse también de esta documentación. Entonces va a ser una determinación mixta, ¿verdad? En base a la prueba que yo aporto como contribuyente y mis declaraciones. Y
la interpretación de la norma y del cumplimiento, ¿no? de mis obligaciones que tenga la administración tributaria. Entonces, estas obligaciones, ¿no? Como estábamos viendo, y pues estábamos aquí, se extinguen por diferentes formas, ¿verdad? Entre ellas el pago, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción. El pago, que es la manera más idónea de extinguir cualquier obligación patrimonial, porque una obligación patrimonial siempre refiere siempre hace referencia a un monto de dinero que se debe a favor, en este caso de la administración, pues de impuestos nacionales o de la gobernación o de el gobierno autónomo municipal, ¿no? Entonces, el pago, ¿no? Tiene que ser en un monto de dinero, como ya hemos repetido varias veces, ¿verdad? Y no puede ser en otra, eh, satisfecho de otra forma, por ejemplo, en especie, ¿no? No puedo ir a pagar mis impuestos, ir y dejar mi auto en la, de la puerta de impuestos nacionales y esperar que ya no me fiscalicen o que se extinga mi deuda tributaria, ¿no? El pago siempre se realiza en, en un monto de dinero de acuerdo y previo cumplimiento de las solemnidades que se establecen para el pago de cada uno de los tributos, ¿no? Entonces, al respecto, el artículo 51 del Código Tributario señala que la obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas se extingue con el pago total de la deuda tributaria, ¿no? Como hemos visto, la obligación tributaria es el monto antes de que exista recargos, ¿verdad? Y la deuda, pues es el monto cuando ya hay recargos, ¿verdad? Y dice que la obligación tributaria se extingue con el pago total de la deuda tributaria, ¿no? El- entonces se mezclan los conceptos y hacen pensar de que obligación y deuda tributaria son lo mismo, pero como hemos visto no son lo mismo, ¿verdad? Solamente que en algunos lugares el código usa los dos términos de manera indistinta y bueno, hay que nada más darle la interpretación correcta, ¿no? Ahora la obligación tributaria dice, no, se extingue con el pago total. Entonces, cuando yo pago, ya no tengo deuda o ya no tengo ninguna obligación tributaria ante la administración, porque he cumplido. Pero no puedo solamente ir a pagar, ¿verdad? Primero tengo que cumplir con mis deberes formales o mis obligaciones accesorias para que yo pueda tener el monto exacto y el código con el que voy a ir a la entidad de intermediación financiera a hacer el depósito. Ahora, este pago, ¿no? Puede ser subrogado. ¿No? ¿Qué quiere decir subrogado? Que va a haber alguien que va a pagar por mí, o sea, sustituir en la figura de deudor y pagar por cuenta de este la deuda que tiene ante su acreedor, que en este caso es el sujeto activo, eh, que está representado por la administración tributaria, ¿no? Ahora, como dice el artículo 52 del Código Tributario, los terceros extraños también pueden realizar el pago, porque a la administración lo que le importa es que entre, pues, ingreso público, ¿verdad? ¿Qué le importa quién pague mientras se paguen los tributos? Previo conocimiento del deudor subrogándose en el derecho al crédito, garantías y preferencias y privilegios sustanciales, ¿no? Ahora, por ejemplo, en una figura, digamos, más consolidada, es cuando yo me compro un bien un bien inmueble o un mueble sujeto al registro con deuda tributaria, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como tengo un interés, ¿verdad? De registrar a mi nombre ese bien, pero no me permiten porque me falta el impuesto del 2019. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir y voy a pagar, pues, con su número de inmueble, todo lo que los datos que me ha dado en la documentación al momento de la venta. Voy a ir, voy a llevar a la alcaldía, sacar una proforma y luego me dirijo al banco a pagarla, ¿verdad? Me estoy subrogando su deuda, ¿verdad? Porque quiero inscribir mi nombre, me interesa, ¿no? Entonces, si yo voy a pagar por él, dice, todavía tengo derecho a créditos, garantías, privilegios y privilegios sustanciales.
Uno de estos privilegios es, por ejemplo, el descuento que el- las municipalidades, ¿no?, se han acostumbrado a ofrecer, ¿no? Cuando uno paga sus impuestos con carácter adelantado, por ejemplo, cuando eh, antes de que venza este año, bueno, los impuestos municipales, ¿no? Para ponernos en contexto, el, el impuesto municipal a la propiedad se paga de manera anual a favor del municipio, ¿no? Entonces, si yo quiero registrar a mi nombre, necesito el último impuesto, ¿no? Como se paga año vencido los impuestos, ¿verdad? Todo el 2020 está en cobranza el impuesto del 2019. Y cuando pase el 2020, ¿verdad? Va a pasar el periodo de pago del impuesto a la propiedad del 2019 y va a empezar a estar con una multa por incumplimiento de deber formal y otros recargos que van a hacer que este impuesto se aumente. Y ahorita, ¿no? Como todavía no ha vencido el plazo, existen ofrecimientos de beneficios como pague menos el 15%, pague menos el 10%, ¿verdad? Depende de la alcaldía municipal de la que estemos hablando, ¿no? Hay perdonazo tributario en Sacaba, en Quillacoyo, ya ha habido en Cochabamba, ¿no? Entonces, si yo voy a pagar por cuenta de alguien más, subrogándome en el pago de la deuda, también voy a poder beneficiarme de estas condiciones o de estos privilegios. No porque yo esté pagando a nombre de alguien, no me van a calcular el monto que me van a disminuir por el perdonazo, ¿no? O solamente porque yo que el inmueble está en nombre de Luis Pérez y esté pagando Juan Zabalaga, ¿verdad? No, no quiere decir que automáticamente le van a extraer el descuento por estar pagando antes de que venza la gestión, ¿no? Va a decir, no, usted no es el propietario, no le corresponde el 10%. Eso no puede pasar, ¿no? Y no pasa. Así que cuando uno se subroga en la deuda o en la obligación, también se subroga en los demás beneficios, preferencias, privilegios y créditos que surjan de esa obligación de pago. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta subrogación o de esta sustitución que uno realiza del deudor? Una vez que yo me subrogo en la deuda, el, el deudor original queda liberado de esta obligación. Entonces, la subrogación tiene como primer efecto la extinción de la deuda a favor del deudor. Quiere decir que, como yo he dicho que voy a pagar, entiéndase conmigo futuras gestiones para el cobro o depósito de mensualidades o todo lo demás, ¿no? Entonces, esta deuda ya ha sido extinguida para quien ha recaído en el hecho generador, ¿no? Pero siempre, ¿no? Quien paga por otro tiene el derecho de ejercer la acción civil para el reembolso de lo pagado. Y esto se llama una acción de repetición, que se tramita ante el juzgado en materia civil y comercial. Esta acción de repetición es una demanda que se realiza para que el juez le obligue a alguien a pagarme lo que yo he pagado en su nombre. Tú te comprometiste a pagar, pero como a mí me urgía, entonces he tenido que pagar por tu cuenta, ¿ya? Te lo he pagado, pero ahora necesito dinero y necesito que me devuelvas el monto que yo he pagado por tus impuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta, esta subrogación no se agota en el beneficio, sino que permite o da la posibilidad de reclamar o recuperar el capital pagado a nombre de un tercero, ¿no? Pero en esta acción bueno, por ejemplo, pues puede darse el caso de la acción de repetición cuando, cuando uno dice, "Pues, ¿quién va a ser el menso que va a pagar pues, impuestos por otro?", ¿no? Pero se da y
no solamente de manera involuntaria o errónea, sino también de manera consciente, ¿verdad? Porque necesito que me liberen para hacer algún trámite administrativo y para eso necesito pagar la última boleta de impuestos, ¿no? O en su caso, por ejemplo, vamos a, a un ejemplo no se olviden poner su nombre en el chat, ¿no? Un ejemplo práctico, ¿no? El, prestar dinero a una persona genera, obviamente, un interés, ¿verdad? Y este interés que me pagan es una utilidad, un crédito por la colocación del capital que yo realizo. Esta colocación del capital paga el impuesto que se llama el RCI, ¿no? Porque siempre y cuando los bienes estén grabados o sea un préstamo hipotecario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tengo que llevar a derechos reales o voy a haber llevado esa escritura, ¿no? Ahora, sobre esta utilidad, ¿verdad? Se cobra el interés, o sea, al que recibe los intereses. Pero, ¿de quién está anotado su bien inmueble? O sea, ¿de quién está hipotecado? ¿A quién lo tienen del cogote? ¿No? El, no es no es al deudor, ¿verdad? No es al deudor del impuesto, no es el que ha recibido el interés, sino al que ha pagado, porque de él está hipotecado su bien para ver, porque esa ha sido una medida para asegurar el pago del préstamo. Entonces, como lo han hipotecado, ahora él quiere deshipotecar porque ya ha pagado. Entonces, él ha firmado la escritura, ha ido a la notaría y le ha dicho, pásame la boleta de pago del impuesto. No tengo, ¿no? ¿Quién tiene que pagar por ley? Es el acreedor, pues el que recibe el interés. Pero a ver, anda, dile que pague para que vos deshipoteques tu bien. ¿Qué le importa, no? Entonces, va a tener que pagar, pues, el que quiere desgravar su bien, pero va a tener la opción de presentar esta acción de repetición en contra de la persona por la que ha pagado, ¿no? Y o el último de los efectos de la subrogación es la sustitución del contribuyente, ¿verdad? Pero en el derecho de crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales al momento del pago de la obligación, ¿no? Y no es la sustitución de la calidad o de la persona del contribuyente de manera permanente, ¿no? Sino solamente en cuanto al pago que se está realizando en ese momento. Y bueno, hasta para pagar hay que rogarse aquí en Bolivia, ¿no? El, el pago tiene sus condiciones y sus solemnidades que previamente tienen que ser cumplidas antes de ir a depositar la cantidad líquida y exigible de impuestos, ¿no? Entonces, no basta con el ánimo de pagar y contar con el dinero para satisfacer aquella obligación ante la administración tributaria, sino que previamente tienen que cumplirse algunos pasos para, por último, realizar el pago en la entidad de intermediación financiera. Y estos pasos se hacen más que nada para determinar el impuesto, o sea, eh, arrojar una cantidad líquida y exigible que digan, esto es lo que debes por IVA, esto es lo que debes por ese IVA, esto es lo que debes por IT, ¿no? Ahora, en cuanto al pago, el artículo 53 señala que el pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas que se dicten al efecto, ¿no? También existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción del tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la administración tributaria lo disponga, ¿no? Entonces,
recordemos que existe el agente de retención y el agente de percepción, ¿no? Si como yo, bueno, como contribuyente, como un agente económico, he recaído en un hecho generador, ¿verdad? Que haga de ser una obligación tributaria, ¿no? El, el, bueno, si yo como contribuyente he realizado el hecho generador, ¿verdad? Y, y me han retenido o he pagado junto con el precio y entonces por consiguiente han percibido de mí el monto del tributo, yo ya no tengo que hacer nada ante la administración tributaria, ¿no? ¿Quién se tiene que encargar? Es el que ha retenido o el que ha percibido. Pero sí, el, bueno, el que debía retener se ha olvidado de retener, ¿verdad? Y el contribuyente no ha dicho nada cuando ha recibido la cantidad total, ¿no? Sin efectuarse la retención de impuestos. Entonces se puede perseguir solidariamente a ambos. Quiere decir que a cualquiera de los dos se le puede obligar al pago del total que va a ser eh, calculado por la administración tributaria, ¿no? Ahora, para el pago, la administración tributaria podrá disponer fundamentadamente con carácter general prórrogas de oficio para el pago de tributos. En este caso, no procede la convertibilidad en unidades de fomento a la vivienda, la aplicación de interés ni sanciones por el tiempo sujeto a prórroga. Entonces, la administración, como sujeto activo, titular del derecho patrimonial de recaudación, puede disponer, ofrecer prórrogas en el pago de impuestos, ¿no? Siempre de manera fundamentada. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, este, por ejemplo, en este caso de emergencia sanitaria, señale que eh, o como se ha señalado, que el IUE ya no se pague hasta el 30 de abril, ¿verdad? Sino que se pague hasta el 30 de julio, ¿no? Por la emergencia sanitaria, porque nadie va a tener la liquidez suficiente para cancelar estos impuestos. Entonces, por eso se ha sujetado a una prórroga, ¿no? Luego señala que el pago, ¿no?, de la deuda tributaria se acredita o probará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago o las certificaciones expedidas por la administración tributaria, ¿no? Cualquiera de esos documentos puede, puede tramitarse, ¿no?, para acreditar o para aprobar el pago de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, tengo que guardar muy bien mis vouchers de depósito que me entregan cuando yo imprimo mi formulario y lo llevo al banco. Lleno mi formulario 400 de IVA o de IT, imprimo, tiene un código ahí, lo llevo al banco, a la entidad de intermediación financiera y en, ahí me cobran, ¿verdad?, todo el dinero que tengo que depositar a favor de la administración. Entonces, ese voucher tengo que guardar los 8 años que pueden ejercer sus atribuciones de control, de fiscalización, de determinación. Y cada vez es más sensible, pues con el alcohol se sale, con la lluvia se sale, se despinta cuando lo doblas, ¿verdad? Hay una serie de cosas que, eh, que hacen que se deteriore y que no se noten los datos precisos de esa operación. Entonces, no sé cómo hay que guardar 8 años para que cuando nos fiscalicen, en caso de que nos fiscalicen, podremos acompañar y probar, ¿no?, que se pagó tal o cual gestión de impuestos y mediante qué formulario o tal vez una fotocopia de la impresión o las facturas que sean esté acompañado o sean tomado en cuenta como crédito fiscal, ¿no? Entonces, cuando les fiscalicen o a sus clientes y les soliciten, ¿verdad?, documentación, lo que tienen que hacer es llevar lo que señala este parágrafo cuarto, ¿no? Los originales de las declaraciones, si es que los tienen, o las impresiones de su oficina virtual, los documentos de pago, o recibos, voucher, como le quieran llamar,
y otros documentos que den cuenta del depósito o del pago de tributos, o en su caso de la retención. Ahora, cuando yo tengo deuda tributaria, ¿no? Dejando de lado la obligación tributaria, porque aquí estábamos todavía, no estábamos hablando de una obligación vencida, ¿no? Sino de una obligación que todavía tiene un periodo de pago. Entonces, por eso voy a realizar mis formularios y hacer el cálculo, ¿no? Obtener el dinero y dirigirme ante la entidad de intervención financiera para pagar. Pero este pago tiene que ser previamente o acompañado con carácter previo del cumplimiento de las solemnidades. Y cuando yo tenga deuda tributaria, ¿no? No he cumplido con las solemnidades en el plazo que establece la norma y todavía no me han iniciado un proceso ni administrativo ni judicial, entonces puedo solicitar una facilidad de pago por la deuda tributaria, ¿no? Aun cuando ya me está iniciando el proceso administrativo o se está iniciando la ejecución tributaria, o sea, me están grabando mis bienes y me están llevando a remate. Estas facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago de tributo, no habrá ninguna aplicación a sanciones. Entonces, el artículo 55 dice que el, si es que se solicita una facilidad de pago, es un plan de pago de una deuda tributaria que yo tenga, tal vez porque me he descuidado, no he podido cumplir o porque tenía un mal asesoramiento contable. Entonces voy a mi persona y solicito este, una facilidad de pago y una vez que se me dé curso esta solicitud de facilidad de pago, entonces ya no va a haber lugar a la aplicación de sanciones. Para la concesión de facilidades de pago, dice, deberán exigirse las garantías que la Administración Tributaria establezca mediante normas reglamentarias de carácter general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria. El rechazo a las garantías por parte de la Administración deberá ser fundamentado, ¿no? Entonces, si yo ofrezco un plan de pagos para pagar los impuestos adeudados, ¿no? Esta facilidad de pago o este plan de pagos es por una única vez, ¿no? No puede haber plan de pagos en el plan de pagos. Y bueno, como es un reconocimiento de la deuda, tengo que ofrecer alguna garantía a la administración de que esta vez sí voy a cumplir, ¿no? Con el plan de pago. Entonces, la administración tributaria va a establecer una garantía que va a alcanzar a cubrir el monto de la deuda tributaria, o sea, ya sea un un bien mueble o tal vez un monto de dinero. Y se va a aprobar el plan de pagos y voy a empezar a cubrir con el mismo. Pero también puede haber la posibilidad de que me rechacen, ¿verdad? Mi solicitud de facilidades de pago. Entonces, si ves que me rechazan, no pueden nada más señalar que se ha rechazado y punto final, sino que tiene que este rechazo ser fundamentado en normas, ¿verdad? Y en hechos. Entonces, la facilidad, como pueden ver, es algo de carácter general que alcanza a todos los contribuyentes que estén dentro de los rangos y de los tributos en que, eh, bueno, de todos los tributos que estén ya en mora o hayan caído en deuda tributaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Antes de que me inicie, nomás ya sé que no he pagado, pues, ¿verdad? No tenía plata, había la emergencia sanitaria, solamente declaré y no he pagado porque lo he dejado en mi folder, lo he entrepapelado el código y se me ha olvidado. Luego, bueno, por cualquier razón, ¿no? Yo puedo haber generado una deuda tributaria y no haber ido a pagar, ¿no? Pero si estoy consciente de ello, voy a ir a
que a realizar una solicitud de facilidad de pago. Y una vez estudiado, ¿no? Como hemos visto, el, y ofrecida la garantía, ¿no? Y además también se tiene que depositar el 10% del monto que se debe. Entonces, se van a aplicar sin discriminación alguna estas facilidades de pago. Digo, bueno, las facilidades de pago y también lo que se llama la reducción, el régimen de reducción de sanciones, ¿no? Que quiere decir que si yo pago antes de que la administración actúe, entonces me van a rebajar las multas y los recargos y voy a solamente pagar el tributo omitido y su mantenimiento del valor, ¿no? El- las facilidades de pago, ¿no? El- se, to- se, se realizan tomando en cuenta algunas condiciones, ¿no? La tasa de interés y el plazo y el número de cuotas, ¿no? La tasa de interés, ¿no? Es una constante que está definida por el Decreto Supremo 27310, que señala que se va a tomar en cuenta la tasa de interés máxima para las operaciones activas del banco, ¿no? O de las entidades de intermediación financiera. ¿Qué son operaciones activas? Es cuando el banco te presta plata, ¿no? Entonces, la ley le permite cobrar interés solamente hasta un tope límite y después ya representa usura, ¿no? Bueno, ya sería algo en contra de la norma 393 de servicios financieros. Entonces, esa misma tasa de interés, ¿verdad? La máxima de la activa, toma la administración, ¿no? Y eso se aplica al, al, al bueno, y eso se aplica al monto, ¿no? Que yo voy a cancelar, ¿no? En cada una de mis cuotas de la facilidad de pago que yo voy a solicitar ante la administración para cubrir con mi deuda tributaria. Tal vez fruto de, de un mal asesoramiento contable tengo muchos periodos declarados y no pagados. Entonces me van a aplicar con esa tasa de interés. Pero no va a haber multa por incumplimiento de deber formal. De eso se van a librar siempre y cuando no actúe la administración con carácter previo. Ahora se va a tomar en cuenta también el plazo y el número de cuotas. Hasta 60 meses, lo que quiere decir 5 años máximo, ¿no? En cuotas mensuales computables a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la notificación de la resolución administrativa. La cual resolución administrativa no es la que te determina tu deuda, ¿verdad? Es la resolución administrativa que te da curso a tu solicitud de facilidad de pago. Entonces, 60 meses quiere decir que eh, tú puedes solicitar un plan de pago de tu deuda tributaria hasta bueno, hasta un plazo de 5 años o 60 meses, ¿no? Pero la administración tributaria tampoco va a considerar otorgarte el plazo máximo si lo único que debes es, por ejemplo, 2.000 o 3.000 bolivianos, ¿no? Porque ¿cuál sería el ingreso mensual de la administración tributaria en relación a tu patrimonio, ¿no? Entonces, ¿cuánto pagarías en otras palabras? ¿No? 100 pesos al mes, así, menos. eh, bueno, considera la administración que no vale la pena, ¿no? Mover todo el aparato administrativo para aprobarte el plan de pagos con ese ingreso público. Entonces, no te van a aceptar el máximo de los 60 meses, te darán algo razonable, ¿verdad? Pero no va a ser el máximo, ¿no? Tal vez 2 años, un poco más, de acuerdo siempre al monto de la deuda tributaria que tú te estás comprometiendo a cumplir con ese plan de pagos. Ahora, si es alto el monto,
ya pues vas a tener los 60 meses, pero dentro de esos 60 meses no quiere decir que no tengas que pagar otros impuestos y todo se va a quedar ahí. Tú tienes que cancelar tu plan de pagos y también tienes que cancelar, pues obviamente, tus impuestos dentro del plazo, ¿no? Entonces eh, es difícil económicamente, ¿no? Poder cumplir con con el plan de pagos cuando no se nos permite que sea acordado hasta el máximo o hasta 60 meses. Bueno, porque imagínense que alguien deba igual, así como en nuestro ejemplo, 2.000 bolivianos, y te den a 60 meses, ¿no? Obviamente con una tasa de interés y todo, pero sería algo holgado como para pagar y no existiría mucho incumplimiento en los planes de pago. Ahora, también se toma en cuenta el pago inicial, garantía y otras condiciones en la forma definida que emita la Administración Tributaria. Entonces, hay que hacer un pago inicial, como les señalaba, del 10% del valor de la deuda tributaria. Luego hay que establecer alguna garantía de algún bien que está a nuestro nombre o algún monto de dinero, ¿verdad? Que, eh, que puede ser, bueno, va a estar, por ejemplo, si ustedes tienen una cuenta deben 3.000, ¿verdad? Y 3.000 bolivianos de impuesto y tienen su cuenta, ¿no? Con en la vista de cargo nomás ya, ¿verdad? El banco les va a hacer les va a hacer congelar esas cuentas con una notificación a la ASFI, ¿no? Y se va a asegurar el pago de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, tú también puedes ofrecer, si no tienes un bien a tu nombre, también puedes ofrecer un monto de dinero que va a estar así, pues, congelado hasta que tú cumplas con tu plan de pagos. Y también tienes que eh, cumplir con otras condiciones, como por ejemplo el obtener la resolución administrativa que apruebe el plan de pagos, ¿no? Tienes que cumplirlo a cabalidad en las fechas y montos establecidos. Luego, si incumples, te van a volver a ejecutar o va a continuar nomás tu proceso administrativo, judicial y se va a pasar a la etapa de ejecución y te van a rematar pues, tu patrimonio, tus bienes, tus casas, tus autos, tus motos, para cubrir el monto de la deuda tributaria. Entonces, el- la facilidad de pago o el plan de pago es un tema serio. No solamente hay que cumplir o solicitarlo para, y, y no ser serio en el pago, incurrir en mora, porque luego no existe plan de pago sobre el plan de pagos. Me van a ejecutar por el monto total y si yo no tengo ese monto total, no voy a poder detener la ejecución y me van a rematar tal vez mis bienes que he ofrecido en garantía. Y, no, y solamente tengo una salida que es pagar, ¿verdad? Porque una vez iniciado el proceso ejecutivo, o perdón, una vez iniciado eh, el, el proceso de fiscalización, la determinación, eh, o se esté ventilando en la vía judicial, en el proceso contencioso administrativo, contencioso tributario, ¿verdad? Entonces, el, cuando estas garantías, ¿no? Cuando se esté ventilando en la administrativa o en la judicial, ¿verdad? Va a estar pues anotado preventivamente, ¿no? Para que se asegure
con el remate de estos bienes el pago y también va a estar congeladas las cuentas. Entonces, si yo hago el plan de pagos e incumplo, ¿qué va a pasar? Pum, van a pasar etapa de ejecución y todo rápido me lo van a rematar. No puedo incumplir el plan de pagos, ¿no? Entonces, tengo que ser serio con el pago de la facilidad de pago, del plan de pagos que me ofrece la administración tributaria. Incumplo y estoy, chao, porque un plan de pagos es un reconocimiento expreso de la deuda tributaria en su totalidad, ¿no? Entonces, ustedes contratan un plan de pagos y es decir, sí, debo todo esto, aunque tal vez hayan tenido algún beneficio de prescripción o algo así, ¿no? Pero ustedes ya han reconocido el monto y el plan de pagos es ese reconocimiento expreso. Y ya no puedo decir, no, pero este era prescrito y esto tal y esto, nada, ¿no? O de esto tenía crédito fiscal o lo que sea. No, no puedo decir nada, tengo que cumplir y por eso me van a ejecutar cuando incumpla, por ese monto total. Ya no voy a poder poner otra excusa para reducir ese monto. Entonces, una vez que el sujeto pasivo tercero responsable solicita la facilidad de pago, el plazo máximo es de 60 meses, como hemos visto, ¿verdad? O 5 años. Pero esto es estudiado por la Administración Tributaria, se debe efectuar un pago inicial o presentar, y además presentar garantías y otras condiciones que la Administración considere pertinentes. Se necesita un acto administrativo que acepte y autorice, como les señalaba, es una resolución administrativa por parte de la Administración Tributaria de la autoridad, y firmada por autoridad máxima, porque ellos son los que firman las resoluciones, ¿no? Que acepte y autorice el plan de pagos que yo estoy solicitando. Y como también ya les señalaba, la solicitud del plan de pagos es un reconocimiento expreso de la deuda tributaria, a pesar de que existan periodos prescritos o demás, ¿no? Si yo hago el plan de pagos, ya estoy diciendo que debo. Ahora, en caso de incumplimiento, no se podrá solicitar plan de pago sobre la misma deuda. O sea, no hay plan de pago sobre el plan de pagos. Una vez que no abono o que caigo en mora, me ejecutan, como les estaba diciendo, ¿verdad? ¿Y qué es ejecución? ¿Cuál es la etapa de ejecución? ¿No? Es que tus fondos se remitan a favor de impuestos nacionales de tus cuentas, es que te rematen tu auto, tu moto, es que te rematen tu casa, ¿no? Esa es etapa de ejecución. Así que nadie quiere caer en eso, ¿verdad? Por lo que si alguna vez tienen deuda tributaria y contratan un plan de pago, se le sugieren a su cliente que, bueno, no se puede realizar una impugnación porque está bien determinada la deuda y todo lo demás. Presentaremos una solicitud de plan de pagos y listo, ¿no? Pero tienen que decirle que tienen que recomendarle y ponerle en antecedentes de que no tiene que incumplir, ¿no? Y si ustedes por alguna razón, como profesionales libres que facturan, también incumplen, ¿verdad?, sus obligaciones tributarias y luego van a querer ponerse al día y realizan un plan de pagos, nunca incumplan el plan de pagos, jamás. ¿No? Incumplan otras deudas, pero no el plan de pagos de impuestos nacionales, ¿no? Y bueno, eso ahí hasta, bueno, esa forma de extinción de la deuda tributaria, que es como hemos dicho, la más perfecta para hacer desaparecer la obligación tributaria. Pero no solamente es querer pagar, sino es también cumplir previamente con los deberes formales. Ahora, bueno, ya se nos está acabando el tiempo en cualquier momento y en 10 minutitos vamos a quedar aquí y en 10 minutitos les comparto el enlace o empezamos en 10 minutitos en todo caso para eh, terminar con esto de las formas de pago, con la compensación, la confusión y la prescripción, que es lo que falta, y para absorber las dudas. Entonces, nos vemos en 10 minutitos para continuar con esta lección. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.